Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, es un gusto. Acá se están sumando muchas personas. Entendemos que el horario justo es de horario de salida de muchos laburos, así que muchas compañeras y compañeros se estarán sumando desde subte, colectivos o en camino de regreso a sus hogares o buscando un lugarcito en las oficinas. Bueno, me presento, no sé si me están viendo o no, ahí se está encargando de todo Gaby Corral, así que Gaby, si me estás escuchando, te pido que cambies ya la placa y si nos podés ir piñando a cada una de las personas que vamos hablando. Ahí estamos. Bueno, yo soy Iris Pesarini, estoy a cargo de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Les doy muy buenas tardes y la bienvenida a esta nueva línea de formación que estamos proponiendo desde la escuela, que es el curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género que ustedes se han inscrito. No quiero demorar mucho más mi introducción porque la tenemos a nuestra ministra, Estela Díaz, acompañándonos para dar unas palabras también de saludo y bienvenida a todas. Así que, Estela, yo no te estoy viendo en este momento, pero si vos me escuchás, te paso la palabra. Y muchísimas gracias por hacerte el tiempito para acompañarnos en esta apertura. Está también Lucy Caballero, que es la docente a cargo de la primera clase, y la verdad que la gran generadora del programa de este curso y de haber craneado cada detalle de sus contenidos. Estela, te paso las palabras. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Iris, ¿cómo estás? Buenas tardes para quienes están acá ya listas en línea de largada para el inicio de este curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género. Agradecerle muchísimo a la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad esta gran iniciativa que fuimos soñando en la gestión, en todo el primer tiempo de gestión, pero que la hicimos realidad en este tiempo, a ARBA, que se asoció, y a Lola Mora en esta iniciativa. Para nosotros, la verdad que tenemos una gran expectativa, docentes de altísimo nivel, pero además nos importa especialmente meternos en los temas duros, ¿no? Fiscalidad con perspectiva feminista. Hay debates fundamentales allí, no solo que son sectores y temáticas históricamente masculinizadas, pero además presentadas como neutrales al género. Esta es, ¿no?, la otra trampita del sistema capitalista y patriarcal que nos oculta en la perspectiva de la fiscalidad cómo se recauda, quiénes son los que principalmente aportan, lo regresivo de los sistemas, que es una deuda pendiente, pero además la sobrecarga respecto a las propias mujeres y diversidades y la desigualdad, cómo profundiza también esta perspectiva de regresividad, desigualdades no solo sociales sino de género. Así que acá ustedes van a escuchar especialistas mucho más preparadas que lo que yo pueda puntualizar respecto al tema. Sí, decirles que es compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde su gobernador, desde su equipo de gestión y nosotras como ministerio, pero también ARBA, que participa de esta iniciativa, profundizar todas las temáticas que tienen que ver con construir una sociedad con mayor igualdad. Y sabemos que muchas de ellas las tenemos que tramitar y discutir en un contexto con un gobierno nacional que está en las antípodas de la perspectiva política de gestión y de Estado que nosotras y nosotros tenemos, porque creemos que es ineludiblemente con Estado presente con el que podemos transformar una realidad de injusta redistribución de recursos y de riqueza, y de aportes en esta sociedad también. Entonces es un desafío mayor aún el contexto en el que hacemos propuestas de este tipo, porque para nosotros son una apuesta de presente, pero además sobre todo una apuesta de futuro. Que profundicemos la masa crítica y el conocimiento de trabajadores y trabajadoras públicas, de organizaciones sociales, de los feminismos populares, en estas temáticas duras, en estas temáticas que no nos cuesta a veces las deudas, las cuentas públicas, bueno, es muy importante también como apuesta a dar todos los debates que necesitamos dar en esta sociedad en el camino de pensar
un proyecto, por supuesto como el que tenemos en la provincia, pero ya a escala nacional, que realmente apunte a una profunda transformación social. Y hoy tenemos que decirlo con una voz muy fuerte de esperanza, en un tiempo donde en esto, hace minutos, menos de una hora, se acaba de votar en contra, ratificar un veto a un financiamiento educativo de nuestras universidades públicas que no afectaba ni el 0,14% del Producto Bruto Interno, ya que vamos a hablar de aportes. Y la verdad que se acaba de vetar. Bueno, una universidad movilizada, paro universitario, luchar y resistir siempre sirve, y también cuando luchamos y resistimos nos formamos también para consolidar, fortalecer, robustecer las perspectivas de un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, que se mire en la integración regional y que se mire en saldar deudas históricas que tiene con los sectores más olvidados de nuestra sociedad y, por supuesto, más desigualados, como hemos sido históricamente mujeres y diversidades. Esa es la apuesta, con fuerza, con convicción, con entusiasmo, y formarnos siempre es un momento muy oportuno para con nosotras mismas, pero también para con quienes colectivamente lo hacemos. Así que gracias por estar, gracias por ser parte de esta propuesta, que aprendamos mucho. Voy a compartirla también seguramente todo el tiempo que pueda. Si no puedo sincrónicamente, me van a dar ahí un permisito para poder hacerlo, porque mucho tengo para aprender de lo que se debata en cada una de las actividades. Gracias, Iris, gracias, Lucy, que es la docente caballero de esta clase de hoy. Muchas gracias, Estela. Sí, sí, vamos a estar como alumnas, todas aprendiendo de estas docentes. Y justamente quería nombrar a todo el equipo docente que va a ir participando en cada una de las clases. Ellas son, bueno, Lucy Caballero, que está acá presente y que arranca ella con la primera clase. También va a estar Norma Sanchís, de la Asociación Lola Mora, que mencionó Estela, que estamos haciendo este curso en asociación, y también con el grupo de investigación de la UBAC, donde una de las integrantes es Lucía Caballero también. Mercedes D'Alessandro, Lucía Sirmi, Verónica Grondona, Julia Rigueiro, Candelaria Boto, Magdalena Rúa, Laura Lombardía y Felicitas Gutiérrez, que también, además de ser docente, integra el equipo técnico de ARBA de la provincia de Buenos Aires. Más operativamente, en términos pedagógicos, les cuento que cada clase se va a desarrollar con 2 momentos diferenciados. El primero es un momento de exposición y de presentación de los ejes de cada clase a cargo de la docente, y un segundo momento que, en forma ordenada y con la moderación de Gaby Corral, que está en la asistencia técnica, se va a abrir a intercambio, dudas, consultas y posibles debates, pero de manera ordenada. Recordemos, ya tenemos experiencia en el manejo de la virtualidad para que todas las personas puedan participar y plantear sus consultas o inquietudes. Ahora sí, muchísimas gracias, y los dejo a cargo de Gaby o Lucía. No me acuerdo bien el orden, pero con alguna de ellas siguen adelante. Bienvenidas y a disfrutar las clases. Perfecto. Si querés, durante 2 segundos antes de que hable Lucy, les cuento básicamente que para poder comentar o para poder hacer consultas, en la parte inferior del lado derecho hay un botón que dice actividades, que se encuentra al costado del botón del chat. Allí en actividades tienen la posibilidad de realizar preguntas. Una de las opciones es preguntas y respuestas, y allí van a poder ir realizando preguntas durante la clase, y cuando lleguemos a la segunda etapa vamos a poder realizar las preguntas con el micrófono abierto, levantando la mano. No tiene sentido en este momento que empiecen a levantar la mano, porque vamos a habilitar el espacio justamente en la segunda parte de la clase. Ahora sí, Lucy, te dejo el micrófono todo a vos. Bueno, agrego una cosita antes de presentarme, que es que obviamente tenemos un tiempo limitado, porque sabrán que, bueno, hay muchas compañeras también que están incluso haciendo el esfuerzo en horario laboral, así que no vamos a poder contestar
todas las preguntas, dado que somos más de 110 personas. Entonces, eventualmente eso después quedará la clase grabada para que se puedan sacar las dudas, pero bueno, vamos a intentar tener un espacio muy participativo, porque uno de los objetivos que nos propusimos en el curso también es que podamos tener un espacio de mucho intercambio y que no sea solamente una exposición. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, por supuesto, al primero que nada, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a ARBA, a la Asociación Lola Mora, al Grupo de Intervención Feminista también, que estuvimos todos en conjunto trabajando para que este curso se pusiera en acción en un tiempo breve. Más que nada, la clase de hoy, yo quería primero presentar el curso, porque vamos a tener alrededor de 10 clases, y quería un poco que empecemos por una presentación de cuál es la lógica del curso. Como muchas de ustedes sabrán, después me enteraré, pero digo, la justicia fiscal con perspectiva de género, si bien no es algo que empieza recientemente, porque hay estudios que ya datan de la década de los 80, de los 90, sí es algo que se está empezando a mover con mucha fuerza hoy en nuestro país, pero también a nivel regional, donde, por ejemplo, se están discutiendo en instancias internacionales como el G20, como la ONU, la posibilidad de avanzar por ejemplo, en impuestos a los más ricos, en empezar a gravar actividades como la de las plataformas digitales y demás. Es un tema que está empujado por los movimientos, por la sociedad civil, y que está tomado también por muchos gobiernos de Latinoamérica, sobre todo los gobiernos populares o progresistas. Entonces es un tema que está tomando mucha fuerza, y que si bien es un campo donde hay mucha gente que ya viene haciendo trabajos en este sentido, este curso tiene algo de, digamos, de novedad, en términos de que, bueno, reúne una parte, no todas, porque no entraban todas, pero seguramente en otras ediciones habrá más docentes, de quienes vienen trabajando este tema desde perspectivas distintas, ¿no? De alguna forma este programa construye una posible entrada a la justicia fiscal con perspectiva de género. Y por supuesto con el plus de tener además a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires como parte del plantel docente, y como parte de quienes están también auspiciando este curso junto a la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. Entonces, no solamente vamos a tener una perspectiva desde el punto de vista de las investigaciones o del activismo, sino también de una perspectiva de personas que están en la gestión o que han pasado por la gestión. Entonces, el objetivo es un poco combinar todas esas perspectivas, ¿no? La perspectiva muy importante del activismo, de la organización, de cómo tomamos este tema para que sea parte de nuestras agendas, porque obviamente lo que no se empuja desde abajo tampoco se transforma, se cristaliza en política pública, pero además con el plus de tener al propio Estado, ¿no?, legitimando estos contenidos y poniendo en discusión algo que, insisto, se está discutiendo en todo el mundo, y me parece muy importante que podamos además tener una mirada situada desde la Argentina, con docentes que vienen trabajando esa perspectiva desde aquí, y con los problemas que acucian a nuestra provincia y sobre todo a nuestro país en general, ¿no? Porque sabemos que hay compañeras de distintos lugares del país. El curso va a tener, ¿cuál es el objetivo general? Es que ustedes se puedan llevar unos conocimientos básicos sobre qué es lo que configura la política fiscal, cuáles son los impactos que esas decisiones que adoptan los gobiernos en materia de recaudación, de gasto, moldean la estructura económica y la vida, ¿no? Y sobre todo la vida de las mujeres de nuestro país, ¿no? Intentando construir, ¿no?, cómo incluyen, cómo la política tributaria, la política fiscal puede abonar en la reproducción de desigualdades de género, o puede incluso ser una herramienta para avanzar en formas redistributivas. Entonces vamos a tener objetivos, por un lado, que ustedes tengan
herramientas teóricas y prácticas en relación a la fiscalidad, que puedan pensar esa fiscalidad desde, si no tienen conocimientos previos, ya incorporando la perspectiva de género en el análisis, pero también en el diseño de políticas públicas. Y también, obviamente, y esto creo que me parece que es una de las cosas más importantes, es que que promovamos estas discusiones como parte de un debate programático y estratégico de la agenda de los feminismos populares, pero por supuesto excediendo completamente a los feminismos populares, porque sabemos que estamos hablando de la redistribución de la riqueza en general, ¿no? Entonces, nuestra postura, y creo que eso lo compartimos desde la escuela y también desde la Asociación Lola Mora y del grupo de investigación y demás, es que hay algo estratégico en la política tributaria en términos de la posibilidad de la disminución de las desigualdades. Entonces, vamos a tener un módulo 1, que es el que voy a dar hoy, que es una introducción. Muchos de ustedes seguramente habrán atravesado por algunos otros cursos donde habrán visto nociones básicas de economía feminista, conceptos como las brechas de género, la división sexual del trabajo. Digamos, para nosotras es fundamental empezar desde ahí, porque no se puede entender el impacto de las políticas económicas y de las políticas tributarias sin entender cuáles son esas desigualdades de base que van a configurar un punto de partida y una estructura sobre la cual después el Estado va a aplicar política pública, va a legislar. Y eso hoy vamos a verlo un poco de manera introductoria. Yo además voy a finalizar con con un poco una propuesta que es también pensar cómo cuál es la configuración o cuál es la forma en que se piensa la fiscalidad en la hegemonía neoliberal que estamos viviendo desde la década de los 70 a nivel global, y eso en realidad estaba pensado en 2 clases, pero vamos a hacer como hoy una introducción de algunas nociones básicas de economía feminista, también tratando de pensar por qué lo pensamos de la economía feminista, hasta llegar a por qué hoy la fiscalidad es estratégica en un mundo marcado por una hegemonía neoliberal. Entonces, hoy van a tener como si fueran las 2 primeras clases juntas. El tercer módulo va a ser la política fiscal, presupuesto y gasto público. Van a ver, una definición de la política fiscal, cuáles son sus objetivos, cómo pensar los gastos del Estado, cómo eso impacta en las brechas de género. Y una segunda clase donde van a ver especialmente los presupuestos con perspectiva de género, es decir, cómo, y sobre todo situados en la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que hace ya varios años que viene aplicando, ¿no?, el presupuesto con perspectiva de género. Van a tener esa discusión, entonces, contada en primera persona por quienes la están haciendo. Un cuarto módulo también compuesto por 2 clases, donde vamos a ver una clase sobre impuestos. Vamos a tratar de discernir cuáles son los impuestos indirectos, cuáles son los progresivos, cuáles son los regresivos, y qué son los gastos tributarios, ¿no? Esto que es algo que está muy en boga en este momento, o las exenciones tributarias, ¿no?, que son maneras en las cuales el Estado subvenciona a determinadas ramas del capital, pero que tienen esta particularidad que se llaman exenciones tributarias, ¿no? Hoy vi una campaña de la que están participando varias asociaciones feministas que decían, bueno, los gastos tributarios o las exenciones tributarias se les llama así a todo lo que el Estado no le cobra a determinadas empresas o sectores de capital concentrado, mientras que lo que el Estado nos da a nosotras se llama subsidio, ¿no? Ahí ya y esta es otra hipótesis, y es que hay un montón de discusiones que tenemos que dar en la fiscalidad que tienen que ver con una disputa cultural, una disputa por los sentidos, una disputa en la propia subjetividad. Entonces, en este módulo vamos a ver impuestos sobre ingresos o riqueza versus impuestos sobre el consumo, impuestos proporcionales a la riqueza o impuestos que son iguales para todos y todas. En una segunda clase vamos a estudiar la composición del sistema tributario. Otra vez vamos a volver a la idea de gastos tributarios y exenciones fiscales, qué son, quiénes se benefician de ellas, y sobre todo cómo inciden en la justicia tributaria, ¿no? En el impacto
de la justicia tributaria. Hay un módulo 5, que es un módulo que desde mi punto de vista también es estratégico, que es un módulo que va a trabajar sobre los conceptos de evasión, elusión fiscal, fuga, formación de activos externos y las políticas para el combate de la elusión y la evasión fiscal. Y por supuesto, el impacto de esa evasión y de esa elusión fiscal en la reproducción de desigualdades, ¿no? Eso va a ser ya para el mediados del mes de noviembre. Luego van a tener un módulo 6, donde vamos a enfocar el problema tributario desde el punto de vista de la deuda pública y la deuda privada, ¿no? Pensándolo y situadamente en los ciclos de endeudamiento de la Argentina, en los planes de ajuste, en el impacto de esos planes de ajuste en términos de desigualdades de género, y después vamos a ver un módulo 7 sobre políticas distributivas y políticas públicas que ya se han implementado en nuestro país o que se están implementando, y el impacto de esas políticas en las brechas de género. Y por supuesto, y además vamos a ver la relación entre gasto público y cuidados, cómo se puede pensar los impactos económicos de la inversión en cuidados. Esta clase la va a dar la compañera de la Asociación Lola Mora, Norma Sanchís. Y por último vamos a hacer una clase, el módulo 8, que también está compuesto de una sola clase, termina en diciembre, ya casi con el calor y cerca de las fiestas, el 4 de diciembre, después esto se lo vamos informando por mail. Yo solo estoy haciendo un repaso de esto porque me parece fundamental que podamos entender cuál es el concepto general del curso, ¿no? Cuál es la idea del curso en general. En esta última clase vamos a ver una perspectiva global de la tributación, ¿no? Y cómo se está pensando hoy en los organismos internacionales, esto que les contaba al inicio en la introducción, cómo hoy la fiscalidad es un tópico y una discusión global, cuáles son las principales cumbres e instancias internacionales donde se está discutiendo sobre fiscalidad, cuáles son las principales disputas. Sabemos que hay disputas muy importantes entre los países desarrollados y los países del norte global con los países del sur global, sobre cómo se pueden distribuir, por ejemplo, los ingresos de un impuesto a grandes corporaciones. Eso lo vamos a ver con especialistas que estuvieron incluso a cargo de áreas en el Estado Nacional, en la gestión anterior, de la cooperación fiscal internacional, ¿no? Y por supuesto vamos a pensarlo también desde el punto de vista de los derechos humanos, porque claramente la perspectiva feminista de la fiscalidad está intrínsecamente relacionada con poder darle una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que es lo que muchas veces se olvida cuando discutimos de déficit, cuando discutimos de cuentas públicas. Se olvida que detrás de eso, obviamente, hay personas y que el objetivo de la economía, en todo caso, tiene que ser la satisfacción de las necesidades de las personas y no la mera acumulación de capital. Esto es un poco la idea general del programa. Ustedes verán que combina conocimientos técnicos con una perspectiva más global de la fiscalidad, que nos da herramientas tanto técnicas como herramientas de discusión política, ¿no? De por qué es importante que este tema sea empujado en nuestras agendas en los lugares en los que estemos, ya sea de gestión municipal, provincial, bueno, no digo nacional porque creo que no creo que sea empujado desde el nivel nacional, pero también desde las organizaciones sociales, populares, feministas y demás. Entonces, una vez que dije eso, voy a dar una introducción, un poco como forma de introducirlos al tema. Después conmigo se van a encontrar en 2 clases más. Así que hoy voy a hacer un pantallazo general de, bueno, pensando primero cuáles son las hipótesis generales de este curso, por qué este curso ahora, qué se juega en este momento particular, y por qué desde el punto de vista feminista, ¿no? Entonces ahí nos vamos a algo que compartimos muchas de las docentes que estamos en este curso, es que en los últimos años en nuestro país ha habido grandes movilizaciones feministas que empujaron
y promovieron un cambio epistemológico en la forma de pensar problemas económicos, que por supuesto, como decía al inicio, se ensambla con estudios de la economía feminista que no empiezan ahora, pero que sí son empujados a partir de una fuerza social muy activa en las calles, incluso que ha tenido su proceso de institucionalización. Y este cambio epistemológico aporta y además tensiona con la ciencia económica, tanto en su versión ortodoxa como en su versión heterodoxa. Para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es que la economía feminista entendida como un campo disciplinar teórico, pero también político, ¿no? Es como la entendemos, es un área que, digamos, es un campo que incluye, ¿no?, también la reflexión sobre las propias luchas del movimiento feminista. Entonces, la economía feminista entendida como teoría y como práctica política, ¿no? No solamente como campo de discusiones académicas. Revitalizaron el debate económico, aportando temas, conceptos, herramientas y sobre todo nuevos imaginarios para enfrentar la hegemonía neoliberal, ¿no? Uno de los saldos más importantes que ha tenido este proceso es que se ha generado una discusión que en su momento, por ejemplo, con los paros feministas, ha sido relativamente masiva sobre quiénes son las que producen riqueza, quiénes son los que producen riqueza, cómo está compuesto efectivamente el mundo del trabajo. Y esto de modo consecutivo, y acá es un poco lo que nosotras proponemos como parte del curso, bueno, nos lleva también a discutir quiénes son las acreedoras de la riqueza que se produce y cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Entonces, estos problemas nos llevan a nuevas preguntas, ¿no? ¿Quién se queda con el tiempo de nuestro trabajo no remunerado? ¿A dónde va la ganancia extra por la continua depreciación de nuestros salarios cuando tenemos salarios? ¿Cuál es nuestro aporte cuando trabajamos en el espacio doméstico a la generación de riqueza? ¿Cuáles son los impuestos que estamos pagando? ¿Y cuál es la relación con los impuestos que pagan las grandes corporaciones? O cómo aparecen las mujeres en el sistema tributario, ¿no? Y hay una hipótesis que es que mirar la justicia fiscal o la política tributaria desde el punto de vista feminista nos da una mirada particular para entender quiénes producen riqueza y nos da una mirada particular para entender al mismo tiempo cómo se dan las desigualdades en relación a ese aporte a través de los impuestos a la recaudación del Estado. Entonces, ¿en qué contexto estamos hablando de justicia fiscal con perspectiva de género? Esto me parece importante. Como decía la ministra, estamos en un contexto que no es cualquier contexto. Acá tratamos de que los cursos sean también herramientas de formación política. Bueno, estamos en un momento en el cual, por ejemplo, en este momento, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Para darles un estudio un estudio que sacó Oxfam en medio de la pandemia, y para darnos cuenta en qué sentido hoy la justicia fiscal es tan estratégica. Durante la pandemia, según un informe de Oxfam, entre marzo del 2020 y noviembre del 2022, la riqueza de los 1.000 millonarios de la región se incrementó un 21%. O sea, el momento de la pandemia, donde se nos decía, ¿no?, donde muchos estábamos haciendo esfuerzos para cuidarnos, otras compañeras estaban incluso haciendo trabajo comunitario en la pandemia, bueno, eso fue un momento de gran concentración de la riqueza a nivel regional, donde incluso se empieza a aparecer toda una serie de, por ejemplo, los tecnorricos, ¿no?, lo que están apareciendo ahora, ¿no?, los ricos asociados a empresas de tecnologías. Bueno, la pandemia fue un momento de gran concentración de la riqueza que todavía la región latinoamericana no ha podido desarmar para volver a niveles previos. Pero además en Argentina particularmente, estamos en un momento que es particularmente estratégico discutir la justicia fiscal. En un momento donde, bueno, hace unos meses se acaba de sancionar la ley Bases, que es, bueno,
es un gran ejemplo, ¿no?, de injusticia tributaria sin perspectiva de género, ¿no? La ley base que justamente establece subas al monotributo, ¿no?, que es la primer forma o la primer manera de formalidad de muchas mujeres. Vamos a ver cuando lleguemos a la discusión sobre el monotributo, que particularmente para pensar cómo las mujeres formalizan sus tareas, el monotributo tiene un lugar central y es lo que viene aumentando este gobierno, al mismo tiempo que, por ejemplo, baja la alícuota de bienes personales, ¿no? Los impuestos que pagan los más ricos. No se desesperen por estos términos porque todo esto lo van a ver lo van a ver durante todo el curso, y les va a quedar clarísimo la diferencia entre bienes personales, les va a quedar bien la diferencia entre pagar IVA, entre pagar, bueno, eso les va a quedar clarísimo, les vamos a ir acompañando durante todo el proceso, y si les va quedando alguna duda, seguramente se la van a poder sacar en alguna de las clases, pero lo que quiero decir es por qué entonces estamos en este momento, en qué contexto estamos discutiendo justicia fiscal, ¿no? En que estamos viendo que uno de los proyectos más importantes de la ultraderecha, no solo en Argentina, sino a nivel global, es la contribución a esa concentración de la riqueza. Y por eso también la concentración de la riqueza, en general, los modelos de concentración de la riqueza vienen acompañados en estas versiones de ultraderecha con un ataque a los movimientos que justamente van en sentido contrario, ¿no? En visibilizar los trabajos no remunerados, en exigir justicia fiscal con perspectiva de género. Entonces, hoy discutir justicia fiscal con perspectiva de género es fundamental porque es uno de los puntos nodales del proyecto histórico de la ultraderecha, que es básicamente la transferencia de ingresos desde los sectores de menor ingreso de la sociedad hacia los más ricos, ¿no? Es lo que estamos viendo. La ley base fue eso, aumento del monotributo, la desaparición del monotributo social y al mismo tiempo bajar ingresos o bienes personales o establecer un régimen de absoluta flexibilidad fiscal para las corporaciones como es el régimen RIGI, ¿no? Entonces, eso hace que la justicia fiscal hoy sea una discusión que tiene que estar en nuestra agenda, tenemos que poder discutir con otras compañeras sobre lo que pagamos efectivamente de impuestos, ¿no? Y también porque justamente esta idea, y acá quiero proponerles otra cosa, ¿no? Hay muchos análisis sobre por qué una gran parte de nuestra población tomó una opción de ultraderecha. Bueno, una parte tenía que ver justamente por las formas en que esta ultraderecha interpela a sectores de nuestra sociedad, ¿no? Bajo la figura de los microemprendedores, o del microemprendedor o la microemprendedora, y sobre todo exacerbando un sentimiento antiestado, ¿no? Esto lo hemos visto en las declaraciones de funcionarios nacionales, donde en general se habla, ¿no?, de una idea de qué se hace con mis impuestos, ¿no? Esa con la tuya, con la nuestra. Bueno, es importante pensar que eso no es solamente una discusión, no hay solamente una mentira una mentira a desenmascarar, sino que tiene que ver con que estos proyectos de ultraderecha saben leer cambios que hay en el mundo del trabajo, en la forma en que los individuos y que las personas se perciben en la relación con el Estado, y hay cambios subjetivos muy importantes que hacen que muchas veces el conflicto de la política fiscal quede al interior de los propios trabajadores, ¿no? Que nunca se visualice cómo lo que me falta a mí se lo termina llevando una corporación, o cómo yo termino pagando más impuestos que lo que paga una empresa como la de Galperín, ¿no? La de Mercado Pago. Entonces, hay una discusión ahí que tiene que ser pensada a fondo, y es cuáles son las estrategias por las cuales vamos a discutir con otras personas para construir, bueno, una agenda de justicia tributaria con perspectiva de género, que pueda interpelar a los otros, pero de una manera eficaz, no solamente de la misma manera que lo veníamos haciendo, que efectivamente, desde mi punto de vista, no se hace cargo de los cambios subjetivos que hay en la relación de los individuos con su trabajo y con el propio Estado. Entonces,
creo que tenemos que pensar la fiscalidad a la altura de este momento. El otro punto que nos hace, que nos pone a la justicia fiscal en un lugar estratégico es, bueno, la evidencia de que los actores de la economía más concentrada, que en general está asociada a estas tecnologías, a nuevas tecnologías, bueno, me voy a referir al caso de Elon Musk, por ejemplo, después me dirán si lo escucharon. Bueno, esta es una nueva vanguardia, ¿no?, de actores y de empresarios globales que proponen permanentemente, bueno, el programa de la concentración de la riqueza a partir de pagar cada vez menos impuestos, ¿no? Hay un economista que decía, bueno, en los últimos años se ha roto un pacto, ¿no? Hace unos años había una cantidad de ricos que sabía que podía funcionar aportando determinado dinero al Estado para que pueda asegurar sus funciones básicas. Y lo que vemos es que ahora hay como una especie de rebeldía o de desobediencia en la propia élite que cada vez menos está dispuesta a pagar impuestos. Incluso eso después se termina generando como discurso de las propias clases populares, para mantener las funciones básicas del Estado. Por eso es tan importante, porque nosotras creo que también esto lo compartimos con muchas docentes que lo fuimos discutiendo. Nosotras como feministas fuimos armando una agenda de por dónde tiene que avanzar la justicia económica. Bueno, es también necesario que avancemos en demarcar, bueno, de dónde sale ese dinero que nos falta para reconocer el trabajo de cuidados, para reconocer el trabajo comunitario. Y en ese sentido, entonces, en todos estos elementos hacen hoy que estemos en un contexto en el cual la justicia fiscal resulte estratégica para pensarla. Entonces, vamos a ir a una serie de elementos introductorios, ¿no? La hipótesis que yo les había dicho es que mirar la justicia fiscal desde la perspectiva feminista nos permite pensarla desde un punto de vista situado, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas, pero también cómo impactan, por ejemplo, las políticas macroeconómicas y las fiscales en las mujeres, ¿no? Hay una serie de puntos que son importantes entenderlos, ¿no? En general, la política fiscal en general tiene un sesgo, que es que está pensada para un modelo de familia donde hay un proveedor masculino, ¿no? Hay un proveedor masculino que es el ingreso principal de la familia, que tiene trabajo registrado y que en general la política fiscal se mueve en ese imaginario. Cada vez menos, porque, bueno, cuando una va a ver, y eso lo vamos a ver después con las estadísticas, cuando una va a ver adentro de lo que es hoy la configuración del trabajo en nuestro país, bueno, vamos a ver que hay un montón de formas y de ensamblajes familiares que no se corresponden con esa familia tipo donde hay un proveedor masculino, sobre todo porque hay cada vez menos trabajo registrado y menos familias que pueden vivir de un solo ingreso. Pero la política fiscal históricamente se la piensa con ese sesgo, ¿no? El del proveedor masculino, es decir, un hombre con trabajo registrado que puede mantener un hogar con una familia tipo. Bueno, eso obviamente lo que hace es que no se considere la reproducción de la vida al interior de los hogares, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Obviamente ese punto de vista en general está ausente de toda la mirada fiscal. Entonces, ¿dónde hay que pensar las políticas fiscales? Siempre hay que pensar cómo se inscriben las políticas fiscales dentro de un régimen económico basado en la división sexual del trabajo y en una organización social de los cuidados que es injusta, ¿no? No se puede pensar por fuera de ese marco. Entonces, las políticas de género en el campo fiscal, bueno, justamente buscan ver si las políticas transforman o profundizan esas desigualdades. Vamos a desarrollar en el curso, bueno, sobre quién y desde cuándo cae la carga tributaria en las familias. Por ejemplo, cómo afectan las políticas tributarias a los hogares cuando son hogares monomarentales, ¿no? Cuando son hogares
que justamente no cumplen con ese imaginario del ingreso de un varón proveedor, sino que al contrario son mujeres que crían solas y en general, bueno, como hemos estudiado en la provincia de Buenos Aires, en general hay una tasa muy alta de incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Entonces, la segunda hipótesis del curso es que en general, en nuestro país, y en general, y esto se parece mucho con el mundo en general, es que los impuestos están presionando proporcionalmente más a quienes tienen menos ingresos y menos riqueza, ¿no? Entonces, que el Estado basa una porción, la porción más grande de la recaudación en impuestos que pagan las personas, que pagamos todos sin importar los ingresos. Eso ya lo vamos a ver totalmente desagregado, bien explicado, pero es una hipótesis importante para que podamos partir desde ahí, ¿no? Porque si no, es importante explicitar desde dónde hablamos y lo que compartimos muchas de las docentes de este curso es que hoy por hoy hay una estructura tributaria en nuestro país que es injusta, que le saca más, proporcionalmente más, a quienes tienen menos ingresos y menos riqueza. Y que la recaudación del Estado está basada mucho más en lo que paga, por ejemplo, una mujer cuando va a comprar leche y paga IVA, que lo que puede pagar una gran empresa que goza de exenciones tributarias. Esa hipótesis la vamos a ir desagregando en miles de conocimientos técnicos, políticos y demás, pero creo que es importante decirlo. Vamos a un punto importantísimo para nuestra primer clase, que es el concepto de división sexual del trabajo. ¿Qué es la división sexual del trabajo? Para hablar de la división sexual del trabajo nos tenemos que remitir a los orígenes de la formación del capitalismo como sistema, ¿no? Como decía la ministra, digamos. Para pensar a fondo este problema tenemos que pensar que la división sexual del trabajo es un fenómeno que aún con distintas configuraciones, porque por supuesto no es lo mismo el régimen de división sexual del trabajo en el siglo XIX que el que tenemos ahora, pero sí que es un fenómeno permanente. ¿Qué es la división sexual del trabajo, no? Yo voy acá a traer dos conceptos básicos de Silvia Federici, pero bueno, ustedes van a encontrar en la bibliografía que esto además lo trabajan un montón de otras autoras, incluso hay autoras latinoamericanas que lo trabajaron, pero para focalizarme en alguna definición, la importancia de pensar que Silvia Federici en varios de sus libros nos propone una historia alternativa del capitalismo, ¿no? Hace como una especie de revisión histórica de cómo ha surgido, de cómo ha sido contado en la historiografía, en la ciencia económica, incluso en la sociología, la formación y la historia del capitalismo. Su principal crítica no es en la idea de la acumulación originaria, que es un concepto de origen marxista, que nombra el momento en el cual se acumuló capital y que dio la posibilidad de surgimiento y de transformar el capitalismo como un régimen de producción hegemónico. Lo que dice Silvia Federici es que esa acumulación originaria, que en concreto, ¿qué significó? Significó, esto lo pensamos en los países donde se desarrolló el capitalismo, por ejemplo Inglaterra, ¿no? Que ha significado un proceso por el cual se combatieron las tierras comunales, se comenzó en un proceso de cercamientos, es decir, se transformó muchas de las formas de producción en propiedad privada, ¿no? Donde había formas de organización comunal o comunitaria para asegurar la reproducción de la vida. Bueno, esas tierras se fueron cercando y se fueron transformando en propiedad privada, y sobre todo se dio un proceso por el cual una gran parte de la población comenzó a tener solamente disponible su fuerza de trabajo, es decir, se la privó de tierra, de herramientas, de formas de reproducir su vida por fuera del mercado, ¿no? Esa fue la formación del mercado capitalista.
En general, cuando se cuenta esa historia, va a decir Federici, bueno, se olvida o se hace un olvido, que es el que estructura. Después vamos a ver también qué hace la economía neoclásica, ¿no? Con esta y con los mitos de formación del capitalismo. Acá estamos viendo a Silvia Federici, que hace una crítica, lo que diríamos, al interior del campo marxista. Bueno, lo que va a decir Silvia Federici es que esa acumulación originaria no se puede pensar sin pensar en paralelo cómo se instaura una división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir esto, no? El capitalismo implicó un proceso por el cual se empezó a generar una división espacial nueva, ¿no? En la cual el ámbito doméstico, donde antes se resolvían y se producían bienes y servicios que no necesariamente dependían del mercado, se le empezaron justamente a generar que ese ámbito quedara devaluado, ¿no? El ámbito doméstico como un ámbito donde no hay trabajo, donde el trabajo de reproducción de la vida quedó en esa división espacial y en esa división sexual del trabajo como un lugar de no trabajo, ¿no? Se empezó a instaurar la norma, es decir, como modelo de norma de producción, la fábrica, ¿no? Una vez que en los hogares se producían cada vez menos bienes, y esos bienes se producían en el mercado, bueno, la casa, se produjo el hogar, la idea del ámbito doméstico, como un lugar subordinado, subvaluado políticamente, y un lugar donde no habría trabajo. Entonces va a decir, bueno, no se puede pensar el concepto de acumulación originaria, el proceso de desarrollo capitalista, sin pensar cuál fue la función que tuvo reconocer con el salario el trabajo que se hacía fuera de la casa y dejar sin salario el trabajo que se hace y que se hizo adentro de las casas. Esto es para ella el punto fundamental para pensar las desigualdades que nos acompañan hasta hoy, ¿no? Y por eso es importante también entender que el proceso de surgimiento del capitalismo, que hace que desaparezcan tierras comunales, bueno, también hace que las mujeres queden compelidas a realizar únicamente trabajo reproductivo, es decir, el trabajo dedicado a la reproducción de la vida, justo en el momento en que este trabajo se empieza a devaluar, ¿no? Y en el que el trabajo en la fábrica se establece como norma de la productividad, es decir, empieza a haber toda una ponderación de la fábrica como el lugar eminentemente productivo. Pero además significó un nuevo régimen monetario, en la cual solamente la producción para el mercado se definió como actividad creadora de valor. Mientras que la actividad de reproducción y de reproducción del propio trabajador se consideró algo sin valor. Algo sin valor desde el punto de vista económico e incluso no se consideró como trabajo. ¿Cuál fue la herramienta fundamental para consolidar esta división sexual del trabajo en los inicios del capitalismo? El salario. El salario fue un instrumento que permitió al propio capitalismo reconocer qué es lo que se va a tomar, qué es lo que se va a reconocer como trabajo. Y acá hay un párrafo muy importante de Federici, ¿no? Que dice, bueno, la división sexual del trabajo no solo sujeta a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumenta la dependencia respecto de los hombres. Entonces, ¿no? Ahí vemos el inicio, el mito de este hombre proveedor sobre el que se va a basar la política fiscal, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Que es un modelo en el cual las mujeres no trabajan, entre comillas, y dependen económicamente de hombres, ¿no? Entonces, pero además, ¿cuál va a ser además
¿cuál va a ser además la consecuencia, ¿no? Que bueno, obviamente hay un trabajo de las mujeres que va a ser utilizado por el propio Estado y por el propio capitalismo de forma gratuita, ¿no? Se va a contar con ese trabajo que se hace en las casas, todo el tiempo entrando en un proceso de evaluación, de naturalización. Obviamente ahí aparece también toda la producción de la idea de, más adelante va a aparecer la idea del ama de casa, ¿no? Bueno, tratando de naturalizar tareas que implicaron un proceso histórico de muchísimos años, bueno, como asociadas a determinadas biologías. Pero sobre todo esta idea de que la reproducción de la propia fuerza de trabajo que se reproduce adentro de las casas, bueno, no es un elemento a tener en cuenta como parte del valor que se produce y de la riqueza que se produce en la nación. Entonces, la división sexual del trabajo es lo que va a estructurar las desigualdades, ¿no? Es importante después, cuando avancemos y lleguemos a otra de las clases que vamos a tener, vamos a ver eso cómo además va cambiando, incluso cuando llegamos a un régimen neoliberal financiarizado como hoy, bueno, la reproducción social y la división sexual del trabajo se resuelve de otras maneras, ¿no? Pero dado que es una clase introductoria, para que empecemos trabajando desde un lugar introductorio. Entonces, esta decisión sexual de trabajo es un punto fundamental que vamos a trabajar en este curso, porque va a ser lo que estructura desigualdades en el mercado laboral, porque va a ser también lo que explica por qué las mujeres trabajan menos en el mercado laboral formal. Va a también estar relacionado, aunque no como único factor, pero por qué las mujeres ocupan los puestos más bajos y peor remunerados, por qué la tasa de participación de las mujeres es en promedio mucho más baja en el mercado laboral que la de los hombres, pero también por qué trabajan mucho más en el mercado informal y por qué son abrumadoramente mayoría las mujeres en los trabajos comunitarios. Y ahí, bueno, vamos a datos que son muy importantes, que tienen que ver con una brecha salarial que se mantiene alrededor del 29%, 26, 27, 29%. Yo les mandé en el mail 3 documentos de trabajo de la Dirección de Economía y Género del gobierno anterior, donde están muy bien explicados esos conceptos, muy bien medidos, pero además van a tener una clase con compañeras que están en la Dirección de Economía y Género de esta gestión en la provincia de Buenos Aires, que están constantemente midiendo cómo se dan esas brechas en la provincia de Buenos Aires, que sigue manteniendo todas las políticas de medición con perspectiva de género, ¿no? Entonces, algunos de los datos que nos van a interesar, ¿no? Bueno, esta brecha salarial, que es a igual trabajo entre hombres y mujeres, las mujeres ganan en promedio un 29% menos que los hombres. Cuando vamos a mirar esa cifra en la informalidad, es decir, en el mismo puesto, en un puesto informal, esa brecha supera el 35%, ¿no? Pero me interesa que pensemos que esta brecha salarial tiene por debajo algo que la estructura y la sostiene, que es esta masa de trabajo gratuito y obligatorio que establece la división sexual del trabajo, y que es la base de las desigualdades que después no vamos a encontrar, incluso para pensar la fiscalidad. Entonces, la brecha salarial no se la termina de entender si no se comprende y no se pone en relación con la otra brecha, que es la brecha entre trabajo pago y no pago. Que si lo decimos en los términos en los que lo viene diciendo muchísimas autoras de la economía feminista, pero hoy particularmente estamos trabajando con Federici, la brecha salarial, existe una brecha más profunda que es la brecha entre salario y no salario, ¿no? Y particularmente vamos a ver también que ese trabajo no pago en las crisis económicas como la que estamos atravesando se intensifica, ¿no? Y recae sobre determinados cuerpos feminizados. Por eso cuando hablamos de participación en el mercado laboral, por ejemplo, que es decir, la participación en el mercado laboral es la medición de quienes trabajan en el mercado laboral, entendido como lo que se hace fuera de la casa, ¿no? Ahí también vemos, históricas
sesgos de género en las estadísticas, el mercado laboral mide lo que se hace afuera de las casas. Bueno, ahí encontramos una brecha de participación entre hombres y mujeres, que obviamente la tenemos que pensar en el marco de en qué condiciones se llega al mercado laboral cuando justamente el trabajo reproductivo está invisibilizado. Me parece importante, y voy a ir, bueno, ya estoy bastante pasada de tiempo, pero voy a pensar que, a marcar unos puntos más que me parece importante. Creo que hoy estamos en un paradigma económico que vuelve a un lugar de negacionismo incluso con respecto a estas brechas, ¿no? Vamos a ver si Silvia Federici dice, bueno, remontémonos a Silvia Federici. En el texto que tenían para hoy, Silvia Federici lo que está diciendo es que el marxismo no vio, no vio estas desigualdades al explicar su teoría económica, ¿no? La vamos a ver tanto en la economía clásica como en la economía neoclásica. Lo que estamos ahora en un paradigma que directamente desconoce a nivel nacional estas brechas y las niega, ¿no? Y incluso aportando a un proceso de renaturalización, ¿no? Del lugar de las mujeres como cuidadoras o como del lugar de las mujeres como trabajo reproductivo no remunerado, ¿no? Esto lo vemos, o sea, ayer salió un informe del CELS que hablaba de que casi el 80% de las políticas que tenían que ver con el cuidado se redujeron o directamente se desaparecieron en el gobierno de hoy. Entonces, ¿qué me parece importante para que nos quedemos discutiendo? Lo que va a diferenciar nuestra perspectiva es nuestro énfasis en el área de la reproducción social, ¿no? Que es todas estas tareas que se realizan en el espacio doméstico, pero también en un espacio doméstico ampliado, incluyendo el ámbito comunitario, para la reproducción de la vida. Desde ahí vamos a mirar la fiscalidad. Nosotras no tenemos una mirada de la economía feminista solamente como una variable sumada a un modelo ya hecho, es decir, lo que podríamos decir, sumarle la variable de género a lo que ya existe, sino que vamos a tratar de poner en crisis algunas categorías con las que se analiza la política económica y sobre todo la fiscalidad. Es importante entender que, digamos que, bueno, la economía feminista discute con distintas escuelas económicas y que no nace insisto, ¿no? Hay una particularidad, hay una particular vitalidad del debate en nuestro país, pero eso no es algo que haya nacido hoy, sino que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. De hecho, data desde el siglo XIX, ¿no? Donde, bueno, la crítica al pensamiento económico clásico, desde el feminismo, por no considerar en los estudios del trabajo a las mujeres, la discusión sobre el concepto de trabajo, las características y funciones del trabajo doméstico, bueno, eso se viene discutiendo incluso desde el siglo XIX, ¿no? Por eso creo que es importante pensar que hoy estamos en un momento fundamental donde la crítica de la economía feminista se vuelve fundamental. Y en ese sentido, creo que la economía feminista hace una crítica a la economía neoliberal muy importante en términos de cómo el neoliberalismo, para quienes el neoliberalismo, ¿no? Como una hegemonía cultural, pero también como un conjunto como un modelo económico que en nuestro país empieza en la década del 76 con la dictadura cívico-eclesial militar y que consiste básicamente en, bueno, la desregulación de la economía, la destrucción del modelo industrial,
la hegemonía financiera, el endeudamiento, ese modelo que empieza en el 76, sigue en los 90, tiene una interrupción en la década del 2003 al 2015 y que continúa en el macrismo y ahora además se implementa con un nivel de crueldad mucho mayor y de una manera mucho más acelerada. Bueno, la economía feminista viene generando una crítica desde muchos puntos de vista a este modelo neoliberal, ¿no? Tanto a la idea del individuo racional, que está como agente básico, representante de estos modelos neoliberales, también con la idea del individuo que con el mito, ¿no? Del individuo que no necesita del cuidado, ¿no? Que es parte de lo que la economía neoclásica intenta ideológicamente todo el tiempo reponer, ¿no? Esa idea del homo economicus que pareciera que nace y crece totalmente formado y sin ningún tipo de necesidad de cuidado a lo largo de su vida. Por eso la economía feminista viene a poner en crisis muchas de las categorías que hoy se están utilizando, tanto en la economía ortodoxa y neoliberal, como algunas vertientes de la economía heterodoxa, ¿no? Para poner en el centro, bueno, cuáles son las actividades que se realizan en el sistema socioeconómico para su continuidad y para la reproducción de la vida, ¿no? ¿Cuáles son esos trabajos? Y creo que la economía feminista nos ayuda también a entender, por ejemplo, hoy en este momento tan importante, como decía al inicio, tan estratégico, por ejemplo, la economía feminista ha sido la que ha producido los estudios sobre el uso del tiempo, ¿no? Que en su momento pusieron de manifiesto la doble jornada, pero hoy también nos permiten entender, bueno, cuánto de nuestro tiempo de día lo dedicamos a el uso de plataformas virtuales, el uso de determinados dispositivos en los cuales estamos produciendo valor para determinadas corporaciones, ¿no? Entonces, creo que es un punto de vista que nos va a permitir ir a fondo con la discusión. En términos de lo que hoy podríamos decir que es una disputa fundamental entre neoliberalismo y cuestión fiscal, es esta idea, ¿no?, que se nos presenta permanentemente de la idea del déficit cero, ¿no?, que pareciera ser el único objetivo del gobierno nacional. Bueno, si nos remontamos a la década del 70, vamos a ver que esto no empieza hoy, esta discusión sobre el déficit cero, y sobre todo que tiene un gran contenido moral que no está explicitado. Es decir, desde la década del 70 se viene produciendo, ¿no?, un cuestionamiento de las élites financieras al aumento del gasto social. Pero eso es importante entender lo que es un problema político, no solamente es un problema económico, ¿no? Porque cuando vamos a ver, en general, bueno, es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Se veta el presupuesto universitario, que es menos del 1% del PBI, pero al mismo tiempo se le quitan impuestos a los ricos. Entonces, no es un problema solamente matemático, sino que tiene que ver con cómo el neoliberalismo ha tomado la cuestión fiscal para favorecer determinados sectores y para generar también una economía moral en la cual señaliza a determinadas actividades como improductivas y a otros como héroes, como empresarios heroicos. Entonces, desde la década del 70, que la función redistributiva del Estado está cada vez más cuestionada y el presupuesto es un campo de batalla de esos conflictos. Bueno, incluso desde la década del 70 es donde se empieza a discutir esta idea de la independencia del Banco Central, ¿no?, que hoy está muy en boga discutir eso, y cómo justamente lo que viene sucediendo es que se genera toda una discusión sobre por qué la emisión de dinero es mala, pero siempre que se destine a fines distributivos y no, por ejemplo, una emisión de dinero para fomentar la riqueza de activos financieros, ¿no? Entonces, la política fiscal neoliberal tiene como objetivo mantener el salario bajo para poder remunerar las finanzas.
el sistema financiero. Y esto es lo que está sucediendo hoy en Argentina y no es nuevo, ¿no? Es una disputa cultural muy profunda que se viene dando de la década de los 70. Pero creo que, por eso decíamos, ¿no? Los gastos tributarios, que son estos beneficios que tienen determinados sectores del capitalismo, tienen el mismo efecto en el presupuesto público en tanto el Estado deja de percibir un determinado monto de recaudación. Sin embargo, nunca se los piensa como una contribución al déficit fiscal. Bueno, y ahí tenemos una disputa muy importante. Por eso quería terminar con esta introducción un poco para ver en dónde estamos situadas ahora. Estamos situadas en un momento donde lo que vamos a ver como fiscalidad es un campo de batalla predilecto para discutir política en este momento de nuestra Argentina, pero también en un momento donde la riqueza a nivel global está concentrada incluso a niveles precapitalistas, ¿no? Hay muchos autores que están empezando a discutir si estamos en un régimen capitalista o en un régimen tecnofeudal. Entonces, creo que afinar la mirada desde la fiscalidad y sobre todo una fiscalidad pensada desde los feminismos puede ser una contribución muy importante al debate. Así que dejo por acá porque me excedí un montón y bueno, seguimos. Ahí está. Yo paso, mientras tanto, a explicar cómo sería que tomen la palabra. Primero, van a ver que en la parte inferior tienen la opción de levantar la mano. Ahora sí, cuando levantan la mano, a mí me aparece en orden, les vamos dando la participación para que puedan preguntar o consultar en orden de cómo van levantando. El primero es Lucio Vitale, que ahí debería de poder abrir el micrófono. Hola, ¿se oye? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer, Lucy, por la clase introductoria. Estuvo buenísima, como un montón de conceptos, algunos nuevos, otros no tantos, para que comencemos a abordar y pensarnos como, o sea, en esta formación económica y política. Bueno, me presento, mi nombre es Lucio Vitale, soy un varón trans, bibliotecólogo, militante, actualmente formo parte de la campaña por absolución para Pirina Nochetti y además brindo servicios en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Quería hacer un agregado, o bueno, como para colaborar con la discusión, y es que creo que no podemos seguir hablando de derechos humanos, economía feminista y justicia fiscal con perspectiva de géneros, si ya, o sea, desde lo discursivo las personas trans no somos mencionadas ni somos integradas, porque, o sea, desde la praxis de militancia y de vida, o sea, después se suma la práctica, después luchamos por las agendas de los movimientos, del Estado, y solo después de eso podemos pensar políticas públicas reales que nos integren, o sea, a las personas trans, travestis, no binarias, junto con las mujeres y demás minorías, ¿no? Bueno, eso quería comentar y muchas gracias por la iniciativa, la propuesta y la posibilidad de seguir formándonos políticamente. Muchas gracias, Lucio. Ahora le estamos dando la participación a Patricia Alejandra Coso Villafañe. Pueden ir levantando la mano, pero cuando levantan la mano no la bajen porque me desaparecen del listado. Ahora, Patricia, deberías de tener la habilidad para poder abrir el micrófono. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, yo pienso, o sea, yo estoy de acuerdo con que, o sea, yo soy mujer, estamos junto con Mechi, ¿no? Con el grupo de mujeres feministas. Yo pienso de que es cierto, ¿no? Que, o sea, yo hablo como desde mi perspectiva de mujer, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que somos
postergadas a raíz de las tareas de cuidado que muchas veces se nos impone, y o sea, y que además nosotras mismas muchas veces las aceptamos y estamos de acuerdo con llevarlas adelante, ¿no? Porque ¿quién no va a querer quizás cuidar a un hijo, ¿no? Bueno, ¿no? Más allá, ¿no? De que reconocemos de que tenemos derecho a estar en un montón de lugares, pero muchas veces también quizás nosotras mismas, por una cuestión de educación o como quieras llamarle, quizás priorizamos lo que es las tareas de maternidad por encima de quizás de la academia o de quizás otros valores, lo cual no quiere decir que no estemos capacitadas, preparadas y formadas como para cubrir otros cargos, ni que no lo sepamos hacer o que no tienen por qué descalificarnos tampoco, ¿no? A eso es a lo que voy, pero que quizás por una cuestión misma de lo que hace a lo que es la educación, nosotras mismas priorizamos la maternidad por sobre la academia. Era eso nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Ahí yo, ahora le vamos a dar la palabra a Mechi, pero tratemos, se llama Mechi Azar, ahora la voy a habilitar, tratemos de hacer justamente consultas para la docente, puntualmente por esto, para poder aprovechar el espacio de intercambio que tenemos. Y bueno, de última, después toda la parte de los debates y demás lo vamos a poder volcar en un foro dentro del aula web o buscar también otras formas. Pero para aprovechar el momento en el que tenemos acá a la docente en vivo, en sincrónico, para poder hacerle las preguntas a ella. Ahí, Mechi Azar, deberías de poder abrir tu micrófono. Ahí está, ¿ahí se escucha? Sí. Buenísimo, ¿cómo están? Bueno, soy Mechi, yo trabajo en la agencia. Estuve 10 años trabajando en el área de recaudación y llevo 10 en las áreas de recursos humanos, así que bueno, me interesa muchísimo el curso, además, ¿no? De ser obviamente feminista y militante. Pero bueno, yo por ahí el otro día leía y lo estuve tratando de buscar y no encontré mucha info como específica, pero algo que me llamó la atención, que todos los movimientos liberales o neoliberales en términos económicos tienen como denominador común el antifeminismo, ¿no? Bueno, quise investigar un poco más, después no pude. Nada, quería ver a ver si Lucía me podía ratificar este dato o de dónde se puede leer, pero me llamó mucho la atención como, bueno, esto, ¿no? De este sistema capitalista y de estos gobiernos liberales o neoliberales en términos económicos, siempre el hilo conductor, independientemente de las políticas públicas, digo, porque pueden ser nacionalistas, no, tenemos como varios ejes, siempre el denominador común es esto, ¿no? El antifeminismo. Me llamó mucho la atención y lo quería traer a ver si esto realmente es así o, no sé, me llamó la atención. Bueno, sí, yo lamentablemente no los veo, pero bueno, porque me aparece, no sé si tengo configurada la cosa para que no se vea quién está hablando. No, nadie puede, Okay. Como oyentes no pueden prender la cámara, es eso. Bueno, primero que nada, gracias por el comentario y por la escucha atenta, porque a veces está difícil sostener la escucha en estas situaciones tan complicadas en las que estamos.
con respecto a lo que decía el compañero trans, porque no veo el nombre acá porque no me acuerdo, no, o sea, no veo el nombre, lo dijo Lucio. Lucio. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí tengo un debate. De hecho, va a haber bibliografías sobre el cuidado, que está producida, por ejemplo, por el compañero Pato Laterra, sobre cuidado, en una de las clases. El problema que yo entro a veces es cómo hablar, o sea, porque en todo caso, yo tampoco me considero lesbiana, por ejemplo, pero el problema es que en las estadísticas que están en este momento disponibles en nuestro país, producidas incluso en el gobierno anterior, son todas binarias. Entonces, es un poco también impostado dar cuenta de algo que no está estudiado. Entonces, yo también me debato cómo tratar ese tema, y me parece que lo que dijo el compañero es totalmente real, pero bueno, es una forma, a mí me parece que es complicado como también nombrar todas las identidades si efectivamente los estudios a los que estoy haciendo referencia, lamentablemente, son todos binarios. Entonces, pero lo dejo planteado porque me parece muy importante el comentario. Y le agradezco el comentario. Y lo que decía la compañera sobre el antifeminismo. Bueno, yo trabajo bastante sobre ese tema y efectivamente el antifeminismo actualmente es una especie de pegamento simbólico de las derechas a nivel mundial, incluso con derechas que son muy disímiles entre sí. Y eso tiene que ver con, bueno, en general son movimientos que en Europa están contra los movimientos migrantes, y en Argentina, en Latinoamérica, por ahí más focalizados en el movimiento feminista. Bueno, eso tiene que ver con esta discusión que estamos teniendo en este momento, que es la discusión sobre la concentración de la riqueza, ¿no? Y también en relación con lo que hablábamos de Silvia Federici. Silvia Federici, en los textos que estuve nombrando, bueno, habla de esta división sexual de trabajo. Lo que hace también es crear segmentos o dividir el mercado laboral en segmentos, ¿no? No es solamente las divisiones de raza, las divisiones de clase y las divisiones de género. Bueno, generan mercados laborales segmentados donde hay distintas tasas de explotación. Y lo que está haciendo esta ultraderecha a nivel mundial es enfrentándose con movimientos que ponen en discusión estas maneras de apropiación de la riqueza, ¿no? No es solamente una discusión simbólica. Hay una disputa muy importante en términos de cómo estos movimientos ponen en crisis jerarquías que hoy son necesarias para esta hiperconcentración de la riqueza. Y efectivamente, como vos decís, hay movimientos que son muy heterogéneos entre sí, entre sus maneras de pensar distintos programas económicos, pero que tienen un pegamento simbólico en el antifeminismo, obviamente en el antitransfeminismo, y obviamente también en el racismo y en el rechazo a los migrantes, ¿no? Son movimientos que ponen desde los márgenes en crisis jerarquías que justamente ponen en crisis este régimen de ultraconcentración de la riqueza. Por eso cuando estamos diciendo el trabajo no remunerado y estamos discutiendo quiénes producen la riqueza, quiénes pagan y cómo está pensado el sistema tributario, bueno, estamos poniendo en crisis también, bueno, jerarquías y formas en las cuales se concentra la riqueza. Así que efectivamente hay una relación muy clara entre estos modelos de ultraconcentración de la riqueza, el antifeminismo, el biologicismo, y tiene que ver con estas jerarquías que se tienen que reponer para, seguir con estos mercados laborales fragmentados, ¿no? Que son distintas tasas de explotación sobre distintas poblaciones. Sobre el comentario de la compañera también estoy de acuerdo. No sé si les parece seguir abriendo la palabra, no queda mucho tiempo más, así que por ahí, comentarios cortos. Bien, hay 3 personas más con la mano levantada. La primera que tengo es María Inés Parmigiani. Ahí le permití la apertura del micrófono, si lo intenta ver. Por otro lado, aclaro que están preguntando en las preguntas si estamos grabando. Sí, las clases están grabadas en el mail que les envié hoy de recordatorio de
el encuentro que estamos teniendo en este momento, les mandé también la forma de ingreso a la plataforma. Dentro de unos días va a estar disponible como video en la plataforma, y en la plataforma además ya tienen disponible la bibliografía de la cual estuvo hablando Lucía hasta recién. Ahora sí, creo que ya tiene el micrófono abierto, como había dicho recién, ¿no? Hola. María Inés. Pero no se escucha, Marinés, compañera. Ahí está, perdón. Ahí está. ¿Cómo Claro. están? ¿Qué tal? Estaban los perros ladrando, entonces cerré el micrófono. Soy de Azul, me llamo Marinés, y estamos aquí formando somos una parte de una asociación de mujeres de Azul en acción, se llama MEA, y estamos haciendo una formación sobre ser promotoras territoriales de violencia, contra la violencia de género, viene del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, y soy también, crié de modo monomarental a mis 2 hijos, y fui todas juntas, y una ex víctima de violencia de género. Y bueno, mi propósito es ser parte comunitaria en estos proyectos y sobre todo ayudar a gente en estado de vulnerabilidad, ¿no? Y de niños. Yo soy creativo publicitario. Y trabajamos también con el tema de la comunicación. Y les agradezco muchísimo este tipo de talleres y formaciones, porque la verdad que cuando fui víctima, que hace 3 años atrás, no fue hace mucho, no había muchas posibilidades en dónde encontrar la ayuda famosa local, ¿no? O el refugio, o no era del modo tan accesible, que salvo que ir a la policía de la mujer nada más y esas cosas, y bueno, fue muy difícil, pero lo que quiero decir, ojalá que podamos reducir lo de la violencia vicaria, por ejemplo, que en este momento es una de las cosas que más estamos sufriendo con el tema de que no hay modo de hacer, entender que tienen que colaborar los padres con los niños, y el tema de la legislación también, para apoyar a los niños y al darle algún tipo de sustento o organización más factible, con tiempos más cortos, para ayudar a que cumplan todas los padres, ¿no? Y bueno, y ante cualquier cosa que podamos colaborar también desde la asociación, muchas gracias. Esperemos que podamos todos trabajar en conjunto, en comunidad, ¿no? Que es lo que más necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinés. Seguramente será así. Gracias. También estaban ahora en lista María Antonella Flores, que ahí le acabo de permitir la participación, y Carolina Espinosa. Y mientras se prepara María Antonella Flores, en las preguntas recién pidieron si podías recuperar las hipótesis que estuviste realizando al inicio, por qué el sistema tributario argentino tiene un sesgo heteropatriarcal. Bueno, estuvimos trabajando varias hipótesis. Una de las primeras era que hay unas claves que nos da la economía feminista, que es mirar la economía desde la reproducción social, desde el trabajo no remunerado, que nos van a permitir entender desde ahí quiénes pagan impuestos y cómo recauda el Estado, ¿no? Dije varias hipótesis, pero bueno, una de ellas es que fue la que dije casi al final, que es que el sistema tributario tal como está en nuestro país, y puse de ejemplo la ley Bases, que es una ley que se sancionó hace algunos meses por este gobierno, es una muestra acabada de eso, que nuestro sistema tributario, así como está, es un sistema en el cual las personas de menos ingresos pagan más impuestos que las personas que tienen más ingresos, ¿no? Entonces, y puse el ejemplo de cuánto aporta la recaudación las mujeres que van a comprar leche
con respecto a lo que aporta una persona como Marco Galperín, que es un empresario del sector tecnológico que se beneficia de muchas exenciones tributarias. Entonces, es una hipótesis de partida que vamos a trabajar durante todo el curso. Yo sé que da mucha ansiedad porque es la hipótesis más fuerte, porque eso implica que vamos a desarrollar conocimientos técnicos sobre impuestos, vamos a discutir sobre los impuestos directos, los impuestos indirectos, sobre la perspectiva feminista, sobre las distintas políticas públicas feministas que se piensan para desarmar esas desigualdades, pero partimos de la base de que hoy los pobres pagan y las pobres pagan más impuestos y que el Estado depende en su recaudación más de lo que le cobra en impuestos a todas las personas que en lo que cobra a los impuestos a las personas más ricas. Y puse como ejemplo la ley Bases, que es una ley que sube el monotributo, es decir, subió lo que pagan las personas que son monotributistas al Estado, y que vamos a ver que además el monotributo es ampliamente mayoría de mujeres, y le quita impuestos, por ejemplo, a los más ricos que pagan impuestos a los bienes personales, a los ingresos. Entonces, creo que ahí tenemos una hipótesis que vamos a ir desarmando, donde nos van a ayudar muchas docentes de distintos lugares, lo vamos a ver también de la gestión. Hay muchas compañeras de ARBA que están, como recién decían, pero también hay otras docentes que se dedican directamente a desagregar esta injusticia tributaria, que es una particularidad argentina, pero como les decía, también es un problema global. El problema hoy que tiene el mundo es una riqueza hiperconcentrada y que no le permite a los estados inversiones acordes a las necesidades en salud, en educación y demás. Bueno, esas son algunas de las hipótesis de las que vamos a partir. Estaba ahí en espera para tomar la palabra y abrir el micrófono María Antonella Flores, que no sé si ya podés abrir el micrófono. Bien, buenas tardes, ¿se escuchan? Sí. Perfecto, ¿qué tal? Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Derecho y soy miembro fundadora del Departamento de Género, Diversidad e Inclusión del Club Social y Deportivo Merlo. Somos un club exclusivamente de fútbol, más allá de que hay otras actividades. Entonces empecé a escuchar toda esta introducción en cuanto al revisionismo histórico, que me llama mucho la atención porque creo que también es un movimiento que viene dándose no hace muchos años y es muy importante que todos podamos conocer al respecto. Y por otro lado, también me preguntaba, ¿no? Como desde el espacio que tengo en mi club, que también vale la pena comentarles que toda la comisión directiva del club está conformada por varones. No hay ni una sola mujer en comisión directiva y bueno, estamos haciendo una puja para poder conseguirlo en algún momento. Pero más allá de eso, me preguntaba cómo podemos conseguir justicia fiscal con perspectiva de género en un contexto en el que el gobierno nacional es neoliberal. Y digo, ¿cómo se puede aplicar esta justicia fiscal, por ejemplo, en un club? Cuando los presupuestos son tan desiguales o cuando directamente no hay presupuesto para actividades femeninas, por ejemplo. Muchas gracias. Ahí, si querés, antes de pasar, ya le damos un segundo la palabra a la última pregunta, que sería de Carolina Espinosa, que ya debería de poder abrir el micrófono. No sé si estás ahí ya, Carolina. Sí, ahí está. Buenas tardes. Sí, lo mío era solo una acotación, un comentario, algo que dijo Lucy, ya viene medio retrasado, pero cuando venía hablando de estas estadísticas en términos de binarismo, bueno, yo
actualmente soy subsecretaria de Abordaje de Violencias en la Municipalidad de La Plata, pero soy trabajadora de ARBA. Y durante el año 2020, cuando recién estaba comenzando el ministerio, tenía unos pocos meses, el Ministerio de Mujeres de Gestión, desde ARBA trabajamos proyectos que tenían que ver con lo tributario y género, y nos enfocamos mucho en lo que tenía que ver con el colectivo de la diversidad, y nos costó muchísimo trabajar y obtener estadísticas, censos. Luego se reprodujo, digamos, la política de ese trabajo, redundó en una exención tributaria, que hoy está en el Código Fiscal, pero bueno, nada, señalar esto, que en ese momento, en el 2020, el hecho de tener estadísticas nos fue medio complicado a la hora de elaborar esa política. Creo que hoy estamos en otro momento y bueno, también en ese momento nos apoyamos mucho en el ministerio, en la subsecretaría específica, ¿no?, de diversidad. Así que bueno, nada, a eso venía mi comentario. Gracias. Sí, bueno, tomo ahí las últimas preguntas. Bueno, gracias por las intervenciones. Sí, igual yo me refería más a nivel de estudios, porque bueno, hay un trabajo muy potente del Ministerio de Géneros de Provincia de Buenos Aires, pero en relación a la fiscalidad, bueno, de hecho, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, nosotras hace un tiempo que empezamos a armar una encuesta de endeudamiento trabajada ya hace varios años, trabajada específicamente para personas trans, para el colectivo travesti, y bueno, la tuvimos que producir autogestivamente porque no encontramos manera de que, por ejemplo, el Banco Central tomara esa forma de medición, y es un impedimento, pero me refería más no tanto al trabajo, sino al trabajo disponible sobre estudios de fiscalidad, más en una perspectiva más, más detallada y no binaria. Eso es lo que no hay. Bueno, obviamente, si a una le daría el tiempo, yo la verdad que me interesaría trabajar concretamente en eso. Sí hay un montón de otras bibliografía o de otros estudios más centrados en el cuidado, pero no tanto en la cuestión fiscal. Con respecto a lo que decía la compañía, pero muchas gracias por el comentario, porque me parece que lo más potente que podemos sacar de este espacio es este tipo de diálogos. Y por ahí, si vos podés pasar si vos podés pasar eso después en algún momento, mandarme esa exención tributaria por mail, mándamela porque me parece muy importante. Con respecto a lo que decía la compañera del club, bueno, ahora creo que eso lo vamos a ver bien en relación a los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar? Obviamente el presupuesto con perspectiva de género es una herramienta que se utiliza desde el Estado, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar la distribución de los recursos al interior de un club teniendo en cuenta por ejemplo, el dinero que se destina al cuidado, ¿no? A asegurar espacios de cuidado, ayudar a que compañeras que no pueden acercarse al club sin dejar a los niños en algún lado, puedan, bueno, no sé, hay que empezar a imaginar, y después, obviamente, la discusión más tributaria, me parece que tiene que ver eso más directamente con el rol del Estado, ¿no? Con el rol del Estado en relación a lo que veníamos discutiendo, de cuánto dinero pagan, por ejemplo, cuánto dinero aportan en los impuestos quienes cuidan y trabajan en el espacio doméstico en relación a cuánto aportan de dinero a la recaudación quienes tienen, por ejemplo, fortunas, ¿no? Cuando vamos al impuesto a las grandes fortunas que se cobró en pandemia, casi el 80% eran hombres blancos. Entonces, hay algo ahí también para pensar, ¿no? Y cuando vamos a las estadísticas, que eso seguramente las compañeras de ARBA nos van a ayudar a lo largo del curso, pero cuando vemos la distribución por género de la propiedad de las cosas, también vemos un gran sesgo. Entonces, son cuestiones bien estructurales
con las que nos vamos a ir metiendo. Bueno, hay varios comentarios en el chat. Hay una compañera que dice, es el momento que volvamos a hacer las alborotadoras. Yo creo que no hay un momento más propicio que para eso. Hay un saludo de un compañero que se llama Amílcar, y le mandamos también un saludo por el comentario. Marisa dice que Marisa, le mandamos un saludo a Marisa, que es una amiga. Que eso ya lo dije, pero insisto con que esas hipótesis se van a trabajar a lo largo de todo el curso de manera exhaustiva y desde varios puntos de vista, con grandes docentes. Así que bueno, yo por mi parte vuelvo a reiterar lo que decía la compañera que está a cargo también de la moderación, es que van a encontrar la bibliografía en la plataforma, que vamos a acompañarlos y acompañarlas durante todo el curso para que no les quede ninguna duda, ninguna inquietud, para que todos y todas puedan plantear sus inquietudes. Bueno, por ejemplo, el comentario recién de la compañera de ARBA me parece fundamental para darle porque justamente la idea del curso también es esa, ¿no? Que lo podamos rápidamente pensar en términos de cómo podemos pensarlo en el plano de las políticas públicas o de la acción concreta en nuestros espacios, como decía también la compañera que está en el club. Así que de mi parte quedo a disposición. Voy a estar también de alguna manera acompañándolos y acompañándolas durante todo el curso. Y les agradezco por el interés y por la escucha durante esta primera clase.